¡Puro para acá! Ahí lo tenemos, rocío de primavera. No, ya está lleno. Bueno, como podéis ver, tenemos todo esto presentado para que no salgan los procesos aquí. Me vaya a perdonar si... Mira, me vaya a perdonar si no se ve bien, pero en el gallinero me he precipitado todo esto por si hay algo de radioactividad que no salga de aquí. Y claro, con esto no veo muy bien que digamos. Así que voy a tener que trabajar sin que me podáis acompañar en este proceso. Más que nada, porque ya diré y contaré qué es lo que se pretende hacer, ¿vale o no? Pero no puedo dejar el móvil grabando aquí porque podría contener gases radioactivos que me lo llevaría a mi casa. ¿Lo entendéis o no? Entonces, ya está, yo era para que vierais que estábamos en el corral, que lo hemos precintado todo, que hemos tomado nuestras medidas de seguridad y que vamos a empezar a hacer los pasos que os vamos a ir diciendo. Pues bueno, mi gente, y recordad, suscribirse, darle a like y deja tu comentario. Nos vemos. Bueno, ya se está anocheciendo, me ha costado ponerlo todo. Ya está caliente. Y de aquí nos vamos, señores. De aquí nos vamos. Solamente voy a pasar menos tiempo posible. Solamente quería deciros que para saber cuándo tengo que entrar y esto esté libre de radioactividad, porque ahora mismo, mira, en este punto tenemos 0,0, ¿vale? Pero nos vamos yendo para otro y ya, ¿ves? Y estamos súper lejos del matraz. Ya si te acercas, pues ya sí nos da. Era para deciros, voy a poner un momento el flash y lo tengo que hacer desde esta distancia, porque si no, el móvil lo tengo que tirar a la basura, ya que se intoxica. Ahora mismo, el móvil no está intoxicado. Lo que acaba de sonar es que cuando tú apagas y enciendes el detector suena. Pero ya está, ¿vale? Pero ahora mismo, como veis, pone 00. Espérate. ¿Veis? Pone 00. Entonces eso quiere decir que el móvil no está contaminado, ¿vale o no? Eso es porque le he vuelto a dar aquí. Es que cada vez que le dé aquí, ¿ves? Cada vez que le dé a estos botones, se enciende y se apaga. Pero mira,
0-0. Ahora mismo el móvil está limpio, entonces voy a grabar esto. Vámonos más lejos. Pero eso, el móvil sigue estando limpio, ¿eh? Mira, aquí marca 0-0, para que lo sepáis. Claro, ya sí más lejos, sí, por eso te digo que esto lo vamos a explicar ya y nos vamos a ir corriendo. Tengo aquí una cámara. Para que veáis que no es mentira. Tengo que sacar el móvil, que es lo que más me preocupa. La cámara va a la basura cuando acabe el proyecto. Y esta cámara la voy a instalar por aquí para saber cuándo se acaba el agua del matraz y cuándo puedo entrar. ¿Cómo voy a saber cuándo puedo entrar? Porque este cacharro lo voy a tener por fuera. Si por fuera me marca, por ejemplo, aquí. Polilla radioactiva, la tenemos que quitar. Si esto, ya ahora le salvamos la vida, no os preocupéis. Si esto pita 0-0 por fuera, ya me puedo meter por dentro. Esto que cada vez que le meto un leñazo se mueve. Ah, no, que es que le doy el botón sin querer. Vale. ¿Veis? ¿Veis? No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que por fuera lo comprobamos. Si pone 0-0, hacemos lo mismo por dentro. Que marca un poquito, no podemos entrar. ¿Cómo sabemos si por dentro marca 0-0? Porque vamos a poner esto que así apagado al lado del cartelito de peligro, parece, ¿no? Entonces esto va a estar aquí y por fuera, o sea, vamos a aprovechar con este plástico por fuera. Me voy a llevar el palo y le voy a hacer tarcajín desde fuera, sin intentar romper el plástico, y lo enciendo y veo los niveles gracias a la cámara de seguridad. Si en la cámara de seguridad los niveles que veo son 0, entraré al espacio, teniendo que desechar por narices tanto la cámara de seguridad como estos elementos, el matraz y todo, una vez que acabe la investigación. Pues bueno, mi gente, ahora sí que sí nos vamos, que esto empieza a ser radioactivo y no queremos cambiar de móvil. A ver, señores, iba a guardar el rocío ya. Y ahí. Y mirad lo que pasa. Para que veáis que esto no es una broma. Y si no, hay 0. Y si no, hay 0. Nos quitamos los guantes radioactivos. El que juega con radioactividad se la lleva. De piedra, ¿eh? ¿Y queréis ver cuánto porcentaje tiene? Bueno, esto es porque si le pega un golpe, sí, ¿sabes? Pero por ejemplo, mira, ¿veis? Marca bien, no se le puede pegar golpe. Es que quiero que veáis los niveles. Entonces, lo voy a poner aquí. La cámara va a estar aquí así. Y ya miraremos los niveles, porque evidentemente sí. Y el guante está dado la vuelta. A ver cuánto marca. No mucho, pero radioactivo. Seguramente, si le demos la vuelta al guante... Joder, espérate, voy a parar el vídeo porque no se lo puedo dar de cualquier momento, que estamos hablando de radioactividad. Paro. Y ya que estamos, si me podéis decir dónde se tiran a la basura los elementos radioactivos, porque no sé en qué contenido es. Ahora tiene que marcar más. Es poco, es poco. No en todos lados, pero mira, no hay que alarmarse tanto, ¿veis? Ah, es en el dedo índice, lo habéis dado cuenta aquí, mira. Este es el que tiene radioactividad, justo con el que toqué la piedra. Así que esto a la basura, señores. Y... espérate, me voy a quitar, es que me he puesto un guante para coger ese guante. Por lo tanto, ese guante se desecha. Y ahora que me lo he quitado, pues os quería enseñar una cosa. Ya evidentemente estoy limpio, he salido de la zona neutra, tengo las manos normal. Esos tarros son los que quería conseguir. Vamos. ¿Os acordáis que esos tarritos era que el que no se acuerde que se mete en el especial de Halloween y se mire la investigación entera? Veréis que al final recogimos del ambiente las cargas negativas y positivas con las que trabajamos. Quería comprobar
si realmente este agua recoge esas cargas y tienen radioactividad. Molaría un huevo que tuviera, ¿eh? Y aquí no hay nada radioactivo, todo esto está aislado, porque esto es un pozo que yo me he hecho. Por lo tanto, es completamente natural. Y bastante. ¿Y esta? Si os acordáis, la de la derecha fue la de la noche de Halloween, que atraímos cargas negativas. Por lo tanto, la radiación y los elementos radioactivos nos los encontramos por eso debajo de la tierra y en las piedras, porque viene del bajo astral. Día 1, simplemente vamos a asegurar que los procesos destilatorios no tengan ninguna fuga de elementos radioactivos que pueda entrar en nuestro organismo, es decir, o que pueda alterar o que pueda entrar en nuestra casa, porque entonces tendríamos que salir de aquí. Lo que me gusta es que hemos entrado al recinto y esto sigue sin marcar absolutamente nada. Nada. Pues ya os digo, lo pusimos ayer, lleva un día. No vamos a entrar porque está todo precintado, ya lo habéis visto todo. Pero sí os digo que, por ejemplo, detrás de esta pared está el destilado, justo detrás. Y los índices son de 0, 0, 0 en todo el establecimiento. Ya lo habéis visto. Eso es señal de que hacemos las cosas profesionalmente, con cero fisuras y perfectamente. Así que vamos a seguir con la investigación, puesto que ni mi vida corre peligro, ni los establecimientos de la cabaña del druida. Lo que sí decía es que en el momento que empiece a emitir fuga, vamos a permitir la fuga hasta aquí. Y siempre llegando aquí con un 0,25, ¿vale o no? A partir de 200 es algo nocivo. Si aquí llega a 0,25, cortamos. Porque nosotros vivimos ahí. Evidentemente no va a llegar porque no lo voy a permitir, ya habéis visto que se están haciendo las cosas exhaustivamente bien. Si, por lo que sea, tuviera que cortarlo, ¿cómo lo hago? Muy fácil. He sacado un cable, que es el cable de la luz del destilador, que va por ahí, pues simplemente es apagarlo y los niveles van a descender, porque si hay niveles quiere decir que ha habido fisura o que por algún lado el vapor se está escapando, cosa que no ocurre. Y si ocurriera, apagamos para que no siga saliendo vapor, esperamos a que los niveles estén en 0,0 y ahí es cuando nos metemos. ¿Y cómo se comprueban los niveles? Pues con el equipo que me habéis visto y poco a poco avanzando. Hasta aquí, en el momento que os pite, imaginaros que me pita aquí. Pues a partir de ahora la zona neutra es eso. Y esto va a misa, y esto hay que respetarlo y que aquí no entre nada. Y se trabaja en esta zona. Y solo trabajéis de 0,25 a 200. No os metáis más. En el momento que se pare, que vosotros cortéis la luz, en ese momento pues van a bajar por debajo de los 200 y os voy acercando más, poco a poco, hasta que se vaya yendo y ya llegáis a la madre del cordero. Sin ningún problema. Pero eso, que no vamos a llegar a esos puntos porque no hay ningún tipo de fisura. Habéis visto que hacemos las cosas profesionalmente, habéis visto que ha salido 0,0 como la cerveza y así vamos a seguir. Y que nosotros os estoy diciendo lo que habría que hacer. Evidentemente no vamos a llegar a esos extremos. Directamente, como aquí haya 0,25, corto la investigación. Para lo que te digo, yo no me la voy a jugar, que no, para 36 suscriptores. No, que no me la juego, señores. Más avanzado en el tiempo, pues a lo mejor estoy más loco. Pero a día de hoy hay que hacer las cosas responsables y bien, porque tampoco quiero que me cierren el campo. Y tienen que ver que somos una escuela responsable y que hacemos las cosas bien. Así que lo primero es la salud. Por tanto, seguimos con la investigación porque ha salido 0,0. Si hubiera salido algo, pues se corta el grifo. Así que podéis seguir disfrutando de la investigación. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,